Ten cuidado de no quejarte de la predicación llana y puntual, incluso cuando sus reprensiones se centren en ti mismo. Está hablando de la predicación directa a la persona. Era lo que les decía que se quejaban nosotros en la primera iglesia que yo estuve pastoreando. De eso se quejaban. Las iglesias tienden a olvidar que un ministro solo es responsable ante Dios. Un ministro solo es responsable ante Dios. Por eso le llaman siervo de Dios. Dios es el que está viendo por los intereses de la gente. Yo estoy viendo por los intereses de Dios. Dios me dice cómo debo alimentar a su gente. Y yo alimento a la gente como Dios quiere que la alimente. Entonces yo doy cuentas a Dios de lo que hago. Y Dios le dice a la gente lo que tienen que recibir. Quieren establecer reglas para que el ministro predique de manera que no los afecten. O sea, en otras palabras, muchos quieren que les apapachen el pecado. Es lo que quieren. Quieren un ministro que voltee para el otro lado cuando ellos están haciendo el mal. Es lo que quieren. Entonces se quejan porque ese ministro está hablando muy directo contra el pecado de ellos y no les gusta eso. Si él critica a la iglesia y expone los pecados que prevalecen entre ellos, lo toman personal y se rebelan contra la verdad. O dicen que no debe predicar tan claramente a la iglesia ante el mundo. Dicen que esto expone el cristianismo y que él debería hablar solo con ellos y no contarles a los pecadores cuán malos son los cristianos. En otras palabras, no quieren que se denuncie el pecado de los cristianos ante la gente. O sea que cuando llega gente nueva a la iglesia, que no se mencione el pecado de los cristianos porque los van a avergonzar delante de los impíos. Bueno, si no quieres que te avergüencen delante de los impíos, no lo hagas en la maldad. Es la manera más fácil. No hagas el pecado. Si no lo haces el pecado, nunca vas a ser avergonzado delante de la gente porque no lo estás haciendo. Pero si lo estás haciendo, Dios ha escogido, nos ha mandado a denunciar el pecado a Jacob, denunciar el pecado a la gente. Es lo que Dios ha mandado. Dice claramente, clama voz en cuello y muéstrale a Jacob sus pecados. Porque hay casos en los que un ministro no puede hacer menos que mostrar a la casa de Jacob sus pecados. Y así es. Esa es la labor del ministro. Si la persona se avergüenza o no quiere que se haga, deja de hacer esos pecados. Y ya no lo vas a sentir directo a la predicación, ni lo vas a sentir incómoda porque tú no lo estás haciendo. Pero si lo haces y se te denuncia, es por ser fiel a tu alma. Es para que te arrepientes, los abandones, los dejes y te salves. Si preguntas, ¿por qué no hacerlo cuando estamos juntos? Te respondo que es como si los pecados no supieran que haces algo malo, como si los pecadores no supieran que haces algo malo. ¿Tú crees que los pecadores no se dan cuenta de una persona que está mal? Claro que se da cuenta. Ellos pueden ver la frialdad que tienen las personas, ellos pueden ver su hipocresía simplemente cuando llegan al trabajo y saben que pasan con ellos y se ríen de los chistes que ellos hacen del mundo. Y ellos son parte de ellos. Ya se está dando cuenta que esa persona es un impío. No te lo dicen, pero se dan cuenta con que tus acciones demuestran que tú no amas a Jesús. Porque si lo amaras, te indignarías de ese tipo de chistes que está hablando algo malo sobre Jesús, que está ridiculizando lo de la Biblia. Te predicaré cuando esté reunido para pecar. Pero así como vive el Señor, si pecas ante el mundo, serás reprendido ante el mundo. Y así es, hermanos. Si pecas ante el mundo, serás reprendido ante el mundo.
para que el mundo se dé cuenta que eso que hiciste y que ellos vieron no es cristianismo y que es una mala representación de Cristo en tu vida. Hermanos, el retrato más cercano que la gente puede ver de Cristo es el que tú le das con tu vida. La gente quiere ver a Cristo, quiere ver a Cristo y no lo ven. ¿Por qué? Porque aquellos que se dicen cristianos no están dispuestos a vivir de esa manera. Entonces el ministro quiere que todos presenten a Jesucristo en toda su manera de vivir. Es lo que un ministro está trabajando todo el tiempo, que cada uno de ellos presente a Cristo en su manera de vivir, en su manera de comportarse. ¿Por qué? Porque usando las palabras de Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación, de las criaturas, de los impíos, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. El anhelo ardiente, dice de la creación, pero en el griego es de las criaturas, de las personas, de los impíos. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ellos están esperando ver a un verdadero hijo de Dios y no lo están viendo. Porque no estás viviendo, no eres un imitador de Cristo, solamente eres un congregante. Te congregas, pero tú no estás representando a Cristo con tu vida. Y ellos saben que los que son hijos de Dios presentan al Hijo de Dios con sus vidas. Ellos quieren ver a Cristo. Y cuando no lo ven en ti, entonces ellos no te dicen nada. Pero ellos saben que no estás pecando contra Dios. Simplemente que eres un hipócrita. Entonces, a eso se refiere. Que si pecas en el mundo, serás reprendido ante el mundo. Si cuando se está predicando se dice, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Y está predicando, si tú practicas el pecado, eres del diablo. Si tú te llamas cristiano y practicas el pecado, tú eres del diablo. Eso ya te va a avergonzar, obviamente, porque tú te llamas cristiano, pero te están diciendo que eres del diablo. Y el impío está ahí. Entonces a ti te da pena ante el impío que ahora sepan que tú eres un impío. Y a eso se está refiriendo. Pero tiene que hacerse porque de otra manera nosotros como ministros estamos guardando la representación de Cristo. Tenemos el celo de Dios. No queremos que la gente se lleve una mala impresión de Cristo. Y tenemos que definir qué es de Cristo y qué no es de Cristo. Qué es un salvo y qué no es un salvo. Y eso es lo que hacemos. Pero nomás para que sepas la responsabilidad que tiene cada congregante es presentar a Cristo con tu vida. Ese es. Cuando dice la Biblia que el discípulo no es mayor que su maestro, no es que tu maestro sea el pastor, no. El maestro es Cristo. El maestro es Cristo. Bástale al discípulo ser como su maestro. En otras palabras, bástale a cada congregante que sea como Cristo. Esto es lo que se refiere. Cuando dice la parábola del pámpano, está diciendo que cada uno de las ramas está pegado directo a Cristo. No estamos pegados a través del pastor y luego a Cristo. No, así no es. Cada uno está pegado directo a Cristo y de Cristo recibe la savia para ese discípulo. O sea que potencialmente tiene el poder para ser idéntico que Cristo. Y ese es el anhelo ardiente de las criaturas. Es el anhelo ardiente de allá afuera. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? No hay. Hay puros congregantes que van a la iglesia, pero no están
¿Por qué? Porque no están viendo a Cristo en las personas. Ven a un congregante, ven a alguien que va a la iglesia, pero no ven a Cristo en sus vidas. Y yo les digo, hermanos, de que la iglesia en ese tiempo eh, eh, vivían como Cristo. O sea, en aquel tiempo la gente no tenía, no, ser como Cristo nadie, ¿no es cierto? Este, ellos vivían como Cristo y era eso normal. Era normal, para ellos, ser como Cristo. Es más, ellos no consideraban a alguien cristiano que no era como Cristo. Eh, eh, porque era el estándar de ellos, ser como Cristo. Y no era nada menos de eso, sino que, es más, esa era la base para saber de que se iban a salvar. O sea, ¿cómo sabían que ellos se iban a salvar? Porque eran como Cristo. Ese era lo que ellos tenían en su mente. Ahí en 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Y cuál era la confianza en el día del juicio? Añade, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, como es Cristo, así somos nosotros en este mundo. La iglesia. O sea, no más para que vean, hermanos. La confianza en el día del juicio es que como es Cristo, así soy yo. Yo vivo igual que Cristo. Entonces, esa manifestación de los hijos de Dios en ese tiempo trajo mucho avivamiento. Trajo mucho avivamiento. Después se metieron doctrinas erróneas y se leudó todo aquello. Entonces, nomás para que vean, hermanos, de que la responsabilidad de mostrar a Cristo en nuestro diario vivir en todo lo que hacemos. ¿No es cierto que los pecadores saben cómo vives y que tropiecen contigo en el infierno? Sí, ellos saben. Ellos lo saben. Entonces no culpes a los ministros cuando ven su deber de reprender a la iglesia abiertamente ante el mundo. Como les digo, si no quieren que esta reprensión, no hagan la maldad. Así se acaba todo. Si eres tan orgulloso que no puedes soportarlo, no esperes un avivamiento. No llames a la predicación demasiado evidente, directa, diría yo, porque expone las faltas de la iglesia. No hay tal cosa como predicar demasiado claro. No, se tiene que predicar demasiado claro. ¿Para qué? Para que toda la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, porque son cosas muy serias. Estamos hablando de la salvación de la gente y de un cielo y de un infierno. Y no queremos que la gente se vaya al infierno por falta de que no sabía qué era lo que tenía que hacer. A veces los profesantes se espantan temiendo que el ministro ofenda a los impíos con su predicación directa. Y empezarán a advertirle y a preguntarle si no sería mejor que cambiara un poco para evitar ofender y cosas así. O sea, en otras palabras, que le baje el tono. Que le baje el tono porque si no se va la gente. Este temor se despierta especialmente si algunos de los miembros más ricos e influyentes de la congregación se ofenden por miedo a que retiren su apoyo a la iglesia y dejen de dar su dinero para ayudar a pagar el salario del ministro, y así la carga recaerá más sobre la iglesia. En otras palabras, es la gente con dinero que quiere manipular al pastor para que predique de la manera que se sienta cómoda a ellos. ¿Qué era lo que hicieron conmigo? En aquella iglesia que le estoy hablando. Era gente de dinero. Ellos pagaban
el sueldo mío. Ahora, cuando yo era ministro, yo lo recibía de parte de Dios. A mí nadie me paga. A mí no me están pagando. Me está pagando Dios. Yo lo veía, Dios me está dando. ¿Por qué lo veía yo así? Porque yo no quería hacerme siervo de nadie. Yo no quería ser siervo de los hombres. Yo no quería ser pertenencia de esos miembros. Como que porque me están dando dinero, yo tengo que hacerle caravanas a ellos. No, nada de eso. A mí me lo está dando Dios. Yo lo veo así. Y aquí es muy importante, hermanos. Cuando tú des una ofrenda a algún ministro o a alguien, no sepa tu derecha lo que va a hacer tu izquierda. No le pongas nombre ni título a nadie. ¿Para qué? Para que ese ministro nunca se sienta en deuda contigo. Nunca sepa de dónde vino ese dinero, Dios te lo está dando. Es todo. Para que te vean a ti no por lo que diste, sino como tú eres. No porque, este hermano me ha dado ofrendas antes. Y entonces viene a haber un trato distinto, corrompe la relación. Ya va a haber un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque como que quieres influir en la persona en el trato contigo. Este hermano me ha dado dinero. Entonces, y esa persona a su vez, cuando dice, yo te estoy dando este dinero o te estoy mandando esta ofrenda, espera también, muchos de ellos tienen la ley impía de la reciprocidad. En otras palabras, yo te doy y espero que me trates bien cuando yo vaya para allá, o cuando yo haga esto, cuando yo haga esto otro. Entonces no hay reciprocidad. La reciprocidad quita la piedad a las ofrendas. Lo voy a volver a repetir. La reciprocidad quita la piedad a las ofrendas. Si estás dando porque esperas algo a cambio, ya quitaste toda piedad. Ya es una abominación delante de Dios. Lo mismo cuando das algo para ser alabado por los hombres. Ya estás quitando la piedad a Dios. Ya lo estás quitando totalmente. Ya entonces es una abominación. Ya tienes tu recompensa aquí. Sino que se busca que el hermano no sepa de quién viene el dinero, se le dé como de parte de Dios y que de Dios lo reciba, para que él no se sienta que tiene que tratar a unas personas de una manera y a otros de otra, para que no haya ese conflicto de intereses, sino que la persona lo hace como para Dios y no porque alguien le está dando su dinero, le está dando algún salario. Nada de eso, hermanos. Nunca podrán tener un ayudamiento en semejante iglesia. Claro que no. O sea, cuando hay alguien atrás que está queriendo manipular con su dinero, qué es lo que se debe predicar y qué es lo que no se debe predicar, ya esa iglesia está muerta. Y es una iglesia de los hombres y no de Dios. Porque sobre todas las cosas, la iglesia debería orar para que la verdad caiga sobre los impíos como fuego. Sobre todas las cosas. La iglesia debería de orar para que la verdad caiga sobre los impíos como fuego. Y eso es lo que uno busca, hermanos. La proclamación de la verdad, sea esta como fuera, como sea. ¿Qué pasa si se ofenden? Cristo puede arreglárselas muy bien sin su dinero. Y así es. Cristo puede arreglárselas muy bien sin su dinero. Hermanos, yo me acuerdo cuando estaba en esa misma denominación, eh, según me trajeron para que presentara la doctrina en el instituto bíblico que tenían ahí. Al estar yo presentando la doctrina, empezó a causar escozor, problemas, incomodidad con otros maestros y total hubo un debate. Y en el debate, esta persona ante los ancianos, la persona fue derrotada, se dio cuenta, el ministro dijo, esta es la doctrina de Dios,
Y entonces yo le pedí a la otra persona que dejara predicar esa doctrina, porque si la mía estaba bien, la de él estaba mal, porque era la opuesta. Y esta persona se llenó de rencor, de ira, y semanas más adelante trajo a otro ministro para enseñar esa doctrina de él. A raíz de eso se hizo un debate. Éramos como 60 pastores ahí sentados y en ese debate, hermanos, eran todos, ahora sí que todos contra mí. Pero otra vez salieron derrotados, hermanos. Y entonces, ya cuando salieron derrotados, hermanos, el pastor no le quedó otra más que irse por la mayoría. Y entonces dijo, pues esta es la doctrina de Dios, la que acababan de enseñar y la que había sido derrotada en el debate. Esta es la doctrina de Dios. El que esté a favor de esto, póngase de pie. Y todos se pusieron de pie y yo fui el único que me quedé sentado. Entonces me dijo a mí, tú estás fuera. Ahí me corrieron. Y de la noche a la mañana, hermanos, yo me quedo sin un salario. Mi esposa no trabajaba. Yo estaba, era el único que trabajaba y trabajaba en el ministerio. Y así, de la noche a la mañana me quedé sin nada. ¿Qué pasó con eso? Cristo puede arreglárselas muy bien sin el dinero de esa gente. Dios nunca dejó de proveerme. Dios vio por mí y siempre estuvo viendo por mis necesidades, hermanos. Pero yo no iba a rebajar el evangelio. Yo no iba a apoyar algo solamente por un sueldo, hermanos. Entonces, siempre pónganse en su mente, hermanos, que ustedes van a hacer las cosas para Dios y que el dinero nunca va a ser un tema que vamos a considerar en cuanto a decir la verdad o no decir la verdad, decir la palabra o no decir la palabra. Nosotros somos enviados de Dios y nosotros vamos a hablar de parte de Dios como si Dios rogase a través de nosotros que la gente se reconcilie con Dios. No culpen a su ministro ni le pidan que cambie su forma de predicar para agradar y apaciguar a los impíos. No. O sea, nosotros no estamos para apapachar el pecado, hermanos. Nosotros no estamos para hacer sentir a gusto a la gente. Nuestro trabajo es incomodar a la gente. Ese es nuestro trabajo, incomodarlas, incomodar al pecador, que se sienta que tiene que arrepentirse en ese mismo momento, que no ofenda más a Dios, que deje sus pecados en ese mismo instante y viva para Él. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Que se vaya incómodo, que no pueda dormir de ir adelante porque siente que sepa que un hervor de fuego está esperando sobre él si es que no se arrepiente. Esa es nuestra labor, hermanas. Entonces, no pidan que suavice el mensaje, que le baje un poquito, porque si no, se va a incomodar tal o cual persona. No sirve de nada que un ministro predique a los impenitentes a menos que pueda predicarles la verdad. De nada sirve. O sea, y sabemos que un impenitente es uno que practica el pecado. Entonces, lo primero que se hace es que queremos que la gente deje el pecado. Es lo primero. No nos movemos de ahí. No podemos pasar acerca de las bendiciones de Dios. Yo no puedo pasar acerca de las promesas de Dios. Yo no puedo pasar a otras cosas a menos que se arrepiente de ahí. Ahora, si me dicen, tienes que predicarles las promesas de Dios, yo les predico las promesas de Dios. Pero yo le voy a predicar de las promesas de Dios que se aplican al impenitente. ¿Y cuáles son las promesas? Dios promete un infierno si no te arrepientes. Esa es una promesa de Dios. Y está ahí la palabra de Dios. Dios promete que el que cree en Jesucristo tiene la vida, pero el que no cree en él, la ira de Dios está sobre él. Dios promete la ira de Dios sobre él. O sea, voy a usar las promesas que vienen sobre él. Eso es lo que voy a usar. Las que se aplican
a su carácter, a su persona, de acuerdo al estado espiritual que él se encuentra. No puedo yo falsear la palabra de Dios. Yo necesito utilizarla y predicarle la verdad de acuerdo a cómo esta es. Y no servirá de nada que paguen por el sostén del evangelio, a menos que se predique de tal forma que puedan ser examinados y salvados. O sea, que los pecadores, cuando uno predica, examina el carácter de la persona y les alumbre bien el camino hacia la salvación. Si no se les alumbra bien el camino a la salvación, de nada va a servir. Y para ser examinados, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Tratamos de mostrar lo que no es y lo que sí es. Lo que no es un salvo, lo que sí es un salvo. Lo que no es un arrepentimiento y lo que sí es un arrepentimiento. Lo que no es una fe que lo va a salvar y lo que sí es una fe que se va a salvar. Lo que no es la gracia que lo va a salvar y lo que sí es la gracia que lo va a salvar. ¿Por qué lo mostramos así? Porque hay mucho engaño. Necesitamos nosotros barrer los refugios de mentira, en los cuales muchos de ellos están ahí dormidos y están refugiados falsamente, para que se den cuenta, ese refugio de nada te va a servir. Es una mentira. Y llevarlos hacia la salvación. A veces los miembros de la iglesia hablarán entre ellos acerca de la imprudencia del ministro. Crearán un partido y adoptarán un espíritu incorrecto porque los malvados están disgustados. Fíjense lo que hacen, hermanos. Se ponen del lado del pecador en contra del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque se molestó el pecador. Se disgustó con la predicación que se le estaba dando. No le gustó mucho. Y entonces, ¿qué hacen los miembros? Oh, es que fue muy imprudente el ministro hablar de esa manera. No creo que esa es la manera correcta. Yo no creo que Cristo hubiera hablado así. Y empiezan a hacer, entre varios, empiezan a murmurar contra el ministro, poniéndose del lado del impío y en contra del siervo de Dios. Simplemente porque se incomodó con la predicación, lo que estaba haciendo. Hermanos, ese es nuestro trabajo. Incomodar lo más que podamos al pecador, porque queremos salvarlo. No lo incomodamos porque queremos incomodarlo, no. Lo incomodamos porque en su pecado se va a incomodar, obviamente. Se va a incomodar. Entonces, cuando nosotros predicamos y denunciamos el pecado, eso incomoda, te hace sentir mal. Y eso es lo que va a sentir esas personas, se van a sentir mal. Y lo sabemos. Sabemos que el Espíritu Santo está actuando ahí, pero queremos que esa tristeza, según Dios, produzca arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse de haber causado esa tristeza. Es lo que dice la palabra de Dios. La tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse de haber causado la tristeza. No me arrepiento de las veces que yo causé tristeza o incomodé a la gente, porque a través de ella muchos de ellos se salvaron y se arrepintieron. Hubo un lugar donde hubo un poderoso avivamiento y gran oposición. La iglesia estaba alarmada por miedo a que si el ministro no era menos llano y directo, algunos de los impenitentes se unirían a otra congregación. Estos son los miedos que entran. Es que se nos va a ir la gente. Se nos va a ir la gente. Si este ministro sigue hablando así, se nos va a ir a la gente. Pues sí, yo también escuché esas palabras. Se va a ir la gente impía, pero van a llegar otros que van a ocupar el lugar de ellos salvos. Está mejor. ¿Para qué quieres ahí cabritos? Queremos ovejas, no queremos chivos.
Se están yendo los chivos, pero se van a quedar las ovejitas, las que se salvan. Y van a venir más gente y se van a convertir en ovejitas que se salven, que van a ocupar el lugar de aquellos chivos que estaban ahí adentro. No queremos los chivos, queremos las ovejitas. No queremos los puercos, queremos las ovejitas solamente. Entonces, esos son los miedos que a veces ponen sobre el ministro. Si le bajas tantito, entonces no se van a ir a otra congregación, como si estuvieran en competencia. Bueno, si se van a otra congregación y la otra congregación los admite y los tiene como congregantes, pues ya puedes darte cuenta qué tipo de congregación es esa. Una congregación que apapacha el pecado. Es una congregación que es el vestíbulo del infierno. Simplemente es la antesala del infierno. Ahí se congregan los impíos, hipócritas, donde ya todos juntitos están ahí y van a llegar al lugar de los hipócritas, que es el lugar donde más dolor van a sentir en el infierno. Entonces, a mí no me importa que se vaya esa gente. Yo lo que quiero es que la gente se salve. Y si muchos les incomoda el mensaje y la amenaza es, me voy a ir a otra congregación, adelante, adelante. Yo siempre he dicho, las ovejas son las que tienen ministros, no los ministros tenemos ovejas. Entonces, tú puedes escoger a donde quiera que vayas. El problema es que te estás yendo porque la palabra no haya cabida en tu corazón. Por eso te estás yendo. Hasta Jesús dijo eso. Después de que dijeron de que un compromiso serio con Jesús, dice, desde entonces muchos dejaron de seguir a Jesús. Y luego Jesús se voltea a los suyos, a los 12, y le dice, ¿queréis irnos también vosotros? Ahorita está la puerta abierta, vámonos. También ustedes se pueden ir. Y le contestaron, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y se quedaron con él. Pero que ese no sea el temor, hermanos. Que se vayan porque se les predique la verdad y la gente no quiera hacer caso a la verdad, hermanos. Y uno de los líderes de la iglesia fue designado para ir al ministro y pedirle que no predicara tan fuerte. Porque si continuaba haciéndolo, tales y tales personas abandonarían la congregación. Imagínense, hermano, que vaya uno de los líderes, un designado de entre ellos. A ver tú. Y siempre agarran a aquel que es que el ministro, que tiene más cercano al ministro, pero que está de los dos lados, que como que apoya a ellos, pero él cree que hacer misericordia con los impíos dentro de la iglesia es también hacer bien y como que quiere la salvación de ellos, pero está leudado, está leudado. ¿Por qué? Porque él debiera de ser la persona que les dijera, no, los que mal están mal son ustedes. Él está predicando la verdad. Él está diciendo lo que él tiene que hacer. Son los impíos que no están aguantando la predicación porque no la quieren hacer. Pero aquí él se puso como mediador, según esto, entre el ministro y los congregantes. Y ese mediador fue a hablar con el ministro, oye, no prediques tan fuerte, porque si no, estas personas se van a abandonar la congregación. Y aparte, esas personas dan buen dinero en las ofrendas y en los diezmos. Son bastantes. En otras palabras, casi la mitad de tu sueldo lo pagan ellos. Y si van ellos, olvídate, tú te vas a quedar con la mitad del sueldo. O sea, esas son las cosas que presionan al ministro para que entonces manipular la presión del ministro. Vean lo que le dijo. El ministro preguntó, ¿no es la predicación verdadera? El hombre dijo, sí. ¿No la bendice Dios? La persona dijo, sí. ¿Alguna vez has visto algo como este trabajo antes en este lugar? No, nunca lo he visto. Aléjate de mí, Satanás. El diablo te ha enviado aquí para este encargo. Ves que Dios está bendiciendo la predicación. El trabajo continúa y los pecadores se convierten todos los días. Y ahora vienes para que
suavice el tono de la predicación para aliviar las mentes de los impíos? Obviamente que no. No lo iba a hacer. Pero ¿quién era? Ese era un emisario del Satanás que venía sobre ese predicador. Que él tenía que ser honesto. La predicación era verdadera. Dios la estaba bendiciendo. Nunca había visto un trabajo como eso en ese lugar. Entonces, ¿por qué lo estaba haciendo? Porque estaba poniéndose a favor del impío en contra de Dios. Por eso le dijo, aléjate de mí, Satanás. El diablo te ha enviado aquí para este encargo. Ves que Dios está bendiciendo la predicación. El trabajo continúa y los pecadores se convierten todos los días. Y ahora vienes para que suavice el tono de la predicación para aliviar las mentes de los impíos, para que los impíos no se incomoden, pueden dormir tranquilo. No, eso no es lo que uno está llamado a hacer. El hombre sintió la reprimienda y la aceptó como un cristiano. Vio su error y se sometió y nunca más se escuchó quejarse de la franqueza de la predicación. Y eso es lo que debía hacer. Por eso te digo que era alguien que sí amaba al ministro y se daba cuenta de lo que era verdadero cristiano, pero son de esos que creen que tener misericordia de la gente es no incomodar a la gente. No, eso no es tener misericordia. Eso es ser cruel con la gente. Porque si no se les habla la verdad, esa persona se va a ir al infierno, se va a perder. Y como les digo, no buscamos incomodarlos por el hecho de incomodarlos. No, es que al decir la verdad causa escozor, causa incomoda. Eso es lo que pasa. Es la verdad que incomoda cuando se presenta claramente. Entonces, pero es como querer hacer una operación sin abrir el cuerpo, sin meter el bisturí. No, pues es que vas a meter el bisturí, vas a abrir el cuerpo y sí, eso va a doler. Eso va a doler y sobre todo después, una vez que ya se han puesto las suturas y todo eso, va a ser incómodo. Va a estar el dolor ahí porque es una herida que se causó. Pero se tiene que hacer esa herida para curar la herida, para curar el malestar que hay adentro. Y lo mismo en la predicación, hermanos. En otra ciudad donde había un avivamiento, una mujer que tenía cierta influencia, no piadosa la mujer, se quejaba mucho de la predicación directa, personal y sencilla, como ella lo llamaba. O sea, ella le llamaba a ese tipo de predicación directa, personal y sencilla. Pero al poco tiempo, ella misma se convirtió. Después, algunos de sus amigos impenitentes le recordaron lo que solía decir sobre el predicador por predicar tan fuerte. Ahora ella decía que sus opiniones habían cambiado y que no le importaba cuán ardiente fuera la verdad si se predicaba con pasión. Hoy ya estaba convertida y cuando se dio cuenta, porque se convirtió, de que era la manera de presentar la verdad y que eso fue lo que hizo que ella se salvara, entonces cambió la opinión. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando estás del lado de la impiedad, del pecado, cuando no estás sirviendo a Dios, la palabra incomoda. ¿Por qué? Porque se te va a denunciar todo aquello que no está conforme a Cristo. Vas a saber que estás mal. El saber que estás mal duele, te hiere la conciencia. La conciencia también te está diciendo que estás mal, te duele de adentro. El ego totalmente se empieza a doler. Pero eso es lo que queremos hacer, hermanos. Queremos deshacer como polilla lo más estimado de él.
El trabajo del predicador es deshacer como polilla lo más estimado de él. Lo más estimado de él es el ego. Es el ego, lo que es la persona, el egoísmo de la persona. Y queremos deshacerlo. Porque si no lo deshacemos, la persona aparentemente, entre comillas, se puede convertir, pero por motivos egoístas. Esto es, viene a Cristo porque me conviene, para que me bendiga, para que me haga esto y aquello. No vengo a Cristo porque ya no quiero ofenderle más, porque es la mejor manera para vivir para Dios libre del pecado. Lo hago por Él. No, eso lo hacen por sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras no se ataque el egoísmo, hay personas que pueden venir a Cristo, pero por motivos egoístas. Por eso el trabajo es deshacer como polilla lo más estimado de él. Entonces, cuando que su egoísmo quede deshecho, hecho pedazos, para que ahora busque a Dios por amor y no por conveniencia. Y eso es lo que uno hace en la predicación, hermanos. Entonces, y una vez que la gente se convierte y lo entiende, entonces cuando escucha esos mensajes, ya no le causan ese escozor, ya no le causan el problema porque ahora sí ya saben la intención que hay detrás de predicar de esa manera, hermanos. Eso es lo que uno hace, hermanos. Lo voy a dejar aquí, hermanos.